Es que ya tenemos, Ángelo y Lorena, a don Gustavo Román. Él es el director general de Estrategia y Gestión Político-Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones, que acogió un amparo. En concreto, básicamente, es diciéndole al presidente que evite referencias o rayar ese límite que hay entre participación política y su discurso como gobernante. No sé si lo pude resumir como debe ser, don Gustavo. ¿Cómo me le va? Buenos días. Hola, muy buenos días, Henry y Ángelo, Lorena y todas las personas que siguen desde Buena Mañana. Eh, Muy agradecido de este espacio para poder explicar esta resolución que se comunicó el día de ayer. Es una orden, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones da una orden al presidente de que se abstenga de cualquier declaración que rompa la garantía, ¿cómo se llama?, de imparcialidad. Sí, es importante recuperar o recordar los fundamentos de esta decisión. Nuestra constitución política, como puede verificar cualquier persona en su constitución política, la que tenga a la mano, en el artículo 95, inciso 3, establece que una garantía fundamental del sufragio es la imparcialidad de las autoridades de gobierno en los procesos electorales. Eso quiere decir que nuestros constituyentes eh, entendieron, creo yo, con acierto, que para que los costarricenses pudiéramos concurrir a las urnas, a elegir en libertad a las personas que nos iban a gobernar por los próximos 4 años, era imprescindible que las autoridades de gobierno en ese momento, es decir, las personas que estuvieran en los más altos cargos de gobierno en ese momento, se mantuvieran al margen del proceso. No está contemplado dentro de nuestro orden constitucional que un gobierno esté gobernando y a la vez esté en campaña electoral. Eso pasa en otros países, en Costa Rica no. Y por esa razón se establece el ilícito de beligerancia política, que es una prohibición para todos los funcionarios públicos de dedicarnos a discusiones político-electorales o de utilizar nuestro cargo, de dedicarnos a discusiones político-electorales durante la jornada de trabajo o utilizar nuestro cargo para beneficiar o perjudicar a un partido político, Ajá. y que en el caso de algunos funcionarios específicos, entiéndase, por ejemplo, el presidente de la República, también los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, los magistrados, la Contralora, la Defensora, algunos altos cargos establecidos claramente en el artículo 146 del Código Electoral, tienen una prohibición mayor. Esa prohibición implica que en materia político-electoral solamente podemos Claro. ejercer el derecho al voto el día de las elecciones, nada más. Esa debe ser toda nuestra participación en el proceso electoral. Y es a la luz de esa normativa que el Tribunal Supremo de Elecciones da curso, es decir, Ajá. admite un recurso de amparo a partir de un escrito interpuesto por un ciudadano, y hace lo que corresponde cuando se presenta y se da curso a un recurso de amparo, que es, decimos los abogados, dar traslado a la autoridad recurrida, es darle una audiencia a la persona a la que se está señalando como eventual violadora de ese derecho fundamental, violado o amenazado, para que se refiera a los hechos, para que diga Claro. su versión respecto de los hechos que se están señalando en ese escrito. Esa fue la resolución no final, sino una resolución de traslado que el Tribunal Supremo de Elecciones comunicó ayer con una medida cautelar, que también es algo propio de los recursos de amparo, mientras se resuelve el asunto por el fondo. Claro, pero en este momento entonces, aunque sea la medida cautelar, la palabra ordenar cabe o no cabe. Ordenar qué, tal cosa.
Sí, la medida cautelar implica un apercibimiento en el que se le hace ver al señor presidente de la República que no puede hacer lo que de hecho la Constitución y el Código Electoral le prohíben, que es desplegar actos o manifestaciones que favorezcan o beneficien a un partido político, a una candidatura, a una precandidatura o incluso un movimiento político con pretensiones de participar en el Claro, 2026. pero don En Gustavo, términos generales, que no incida en la libre determinación del votante. Y, por supuesto, para responder de la manera más clara, Henry, su pregunta, por supuesto que se señala que el desacato a esa prevención que se le está haciendo constituiría el delito de desobediencia previsto en el artículo 314 del Código Penal. le iba a preguntar por el desacato, pero ahora insistimos en esa pregunta. Solamente por a ver, alguien alegará que no hay partido en este momento, que no hay candidato en este momento, y que el límite que hay, la frontera que hay entre lo que diga como gobernante pueda sonar a voten por tal. No sé, ¿no es demasiado delgada esa línea, don Gustavo? Vamos a ver, estamos hablando de un instituto que lo que procura es establecer un equilibrio entre dos derechos fundamentales. Hay un derecho fundamental de participación política que tenemos todas las personas y hay un derecho también de libertad del sufragio. Nuestro constituyente entendió que si se le dejaba la cancha abierta a todas las autoridades de gobierno para que ejercieran como cualquier ciudadano su derecho de participación política, eso podía amenazar o incluso podía lesionar la libertad del sufragio y la equitativa competencia política del resto de los ciudadanos, que es particularmente lo que señala en su escrito el señor Claudio Alpizar. Él advierte que esto crea una ventaja para un movimiento político que se identifica con el presidente Chávez y crea una desventaja para quienes lo adversan. Eh, lo cierto es que es absolutamente legítimo que haya un grupo de ciudadanos que se identifique con el presidente Chávez o con su línea de gobierno y que quiera aspirar a puestos de representación popular en las elecciones del 2026. Eso es absolutamente legítimo y válido y democrático. Lo que no se puede hacer es darle aliento a esa intención desde el Poder Ejecutivo y menos utilizando recursos públicos como pueden ser conferencias de prensa, cadenas de radio y de televisión u otros recursos institucionales. No son para eso los recursos públicos que en Costa Rica se le entregan al gobierno de la República, no son para hacer campaña. Don Gustavo, en caso de desacato, ¿a qué se expone el presidente? Bueno, como digo, la resolución en su última, en la parte dispositiva, establece que la desobediencia a esta orden constituiría el delito de desobediencia. Así lo establece el artículo 284 del Código Electoral, que remite al 314 del Código Penal y que establece puntualmente una prisión de 6 meses a 3 años. Don Gustavo, perdón, y esta no es la primera vez que se le pide esto al presidente. ¿Cuántas veces se le puede hacer esta solicitud? Y me queda una duda porque también estaba viendo el tema de la audiencia
que tiene que darse en los siguientes 3 días. Es decir, el presidente tiene que ir a hablar con ustedes y explicarles la situación. Entonces, ¿y qué pasa si es así? ¿Qué pasa si no lo hace? Si es la primera vez, Fabiola, el Tribunal Supremo de Elecciones no le ha cursado al presidente de la República hasta el día de ayer una orden de esta naturaleza, una medida cautelar de esta naturaleza. Y en cuanto a lo primero que me pregunta, es propio también del trámite del recurso de amparo. En este caso, la audiencia que se da es de 3 días, no es para que concurra el señor presidente al Tribunal Supremo de Elecciones, sino que es para que presente un escrito refiriéndose a los hechos señalados por el señor Claudio Alpizar en su gestión, y los 3 días por el hecho de interponerse el feriado del día de mañana y los feriados de la Semana Santa se cumplirían el 22 de abril. Okay. Perdón, y no le contesté otra cosa. La disposición de la ley de la jurisdicción constitucional, que además el tribunal recupera en la resolución de ayer, es que si no se contesta esa audiencia que se le está dando al señor presidente, los hechos señalados en el escrito del señor Alpizar se toman como ciertos y entonces el juez procede, en este caso el tribunal, a resolver como en derecho corresponde. Sí, don Gustavo, por lo que dijo ayer el presidente allá en la conferencia de los miércoles, no sé, a ver cómo se podría calificar y me gustaría una opinión suya también. Dice textual, ¿creen ellos que van a poder callar a este gobierno? Cuando le hicieron la pregunta sobre la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones, respondió de esta manera, ¿creen ellos que van a poder callar a este gobierno, que nos van a poder amedrentar con la amenaza de hacer lo mismo que le hicieron a Juanito Mora? Se jodieron, gritó el mandatario. No sé, a ver si el calificativo podría ser minimizar o restarle importancia o no sé, que ante una decisión, por eso yo le preguntaba al comienzo, don Gustavo, si esto es una orden de unos magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, que yo no sé si eso se pueda tomar tan así como a la ligera. Bueno, cómo se lo tome el presidente es una decisión de él. Yo creo que los costarricenses, que afortunadamente tuvimos acceso a la educación básica, sabemos que a don Juan Rafael Mora Porras no fue una resolución de un órgano jurisdiccional, sino que fue un fusilamiento lo que se le hizo y no fue por utilizar recursos públicos en campañas electorales. Bueno, es una comparación que no voy a valorar, pero creo que hay una distancia significativa. No hay una intimidación, ni mucho menos. Nosotros, don Henry, somos funcionarios públicos y cuando asumimos nuestros cargos, juramos respetar la Constitución. Ya le digo, la Constitución política establece un deber de imparcialidad de las autoridades de gobierno en los procesos electorales. No pueden involucrarse en los procesos electorales. A mí me pareció elocuente que ayer en declaraciones la diputada Cisneros, en declaraciones puntualmente al medio El Mundo CR, en reacción a esta decisión del Tribunal Supremo de Elecciones, dijo, estoy leyendo literal, quieren sacar a Rodrigo Chávez de la contienda electoral. Es que Rodrigo Chávez no puede estar en la contienda electoral. A mí me sorprendieron estas declaraciones de doña Pilar. Quieren sacar a Rodrigo Chávez de la contienda electoral. Sí, no el Tribunal Supremo de Elecciones, es que la Constitución lo prohíbe y la legislación electoral.
Y el Tribunal Supremo de Elecciones incumpliría sus funciones, su razón de ser, la razón para la que lo creó este pueblo, el pueblo costarricense en Asamblea Constituyente creó el Tribunal Supremo de Elecciones para que cumpliera con sus funciones. Cuando recibimos el escrito del señor Claudio Alpizar, tenemos dos opciones: o cumplir con nuestras funciones o no cumplir con ellas. Entonces, somos funcionarios públicos cumpliendo con nuestro deber. No hay un ánimo de silenciar a nadie. Lo que pasa es que todos tenemos derechos y tenemos deberes, y en este caso puntual, el cargo de presidente de la República tiene unos deberes. No solamente unos derechos, sino también unos deberes. Y dentro de esos deberes está no involucrarse en el proceso electoral. Su única participación, repito, es que además lo dice claramente el Código Electoral. Invito a las personas que nos estén viendo a que lo revisen. El artículo 146 del Código Electoral dice explícitamente que esos cargos, entre ellos el de presidente de la República, en materia electoral solamente pueden ejercer el derecho al sufragio el día de las elecciones. Nada más. El resto del tiempo deben mantenerse al margen completamente del proceso electoral. Él es Gustavo Román, director general de Estrategia y Gestión Político Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones, aquí en diálogo con nosotros en Extra Radio. Don Gustavo, ha sido muy amable por atendernos esta mañana. No, los amables son ustedes, Henry, porque esto permite darnos a entender y explicarnos. Es importante que las personas comprendan por qué tomamos las decisiones que tomamos, y lamentablemente en este momento hay muchas distorsiones que pueden hacer que a las personas les llegue información equivocada, y estos espacios que ustedes abren para poder explicar sosegadamente las cosas sin que a uno lo interrumpan o lo amedrenten o lo abucheen mientras está formulando un argumento, son espacios fundamentales en democracia. Don Gustavo, feliz día, que le vaya muy bien. Muchas gracias, buenos días.